Siempre amigo. Queridos amigos, como cada 15 días, el domingo a las 12, tu historia conmigo con Ferrusquilla Jr. a través de Acrópolis Multimedios desde Jalapa, Veracruz. Todo el equipo de trabajo y por supuesto un servidor, les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos estén viendo. Y bueno, pues ya estamos muy cerca de cumplir 2 años de estar llevando grandes historias de personajes bien importantes, relacionados obviamente al medio artístico, al medio de la comunicación. Y bueno, pues gente que he ido conociendo en esta carrera artística y que me han permitido conocer su historia en este programa. El día de hoy tengo la presencia de un muy querido y admirado amigo desde Mazatlán, Sinaloa. Bueno, pues Mazatlán es mi segunda tierra, indudablemente. Tengo desde Mazatlán a un periodista, comunicador, influencer, todo. Y además un personaje muy querido para todos los que tenemos el gusto de conocerlo. Bienvenido a este programa, querido Felipe Osuna. ¿Cómo estás, papacito? Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, José Ángel? Qué gusto. Yo estoy muy bien, encantado de la vida de acompañarte en este espacio. Gracias de verdad, gracias a ti y a todo tu equipo. Y bueno, pues soy materia dispuesta para platicar de lo que tú quieras. No creas, me siento un poco raro porque generalmente el que hace las entrevistas soy yo, porque pues yo soy reportero, soy entrevistador, pero bueno, también me encanta estar del otro lado y que también a mí me pregunten cosas, ¿verdad? Entonces, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, pues espero que sea de tu agrado esta entrevista, mi querido Felipe. Y antes que nada, desde niño ya tenías esta inquietud por estar dentro de los medios de comunicación o a lo mejor soñaste con ser artista, actor, cantante, algo así. No sé, ¿cómo eras de niño, inquieto? ¿Cómo? A ver, platícanos ese inicio de la vida de Felipe Osuna. Bueno, tuve una infancia muy feliz aquí en Mazatlán. Aquí en Mazatlán es en donde yo vivo, aunque viajo y voy y vengo por todos lados, pero mi base, mi ciudad en donde yo vivo es aquí en Mazatlán. Entonces tuve una infancia muy feliz al lado de mis padres, de mis hermanos. Y hace poquito me lo preguntaban y me lo preguntan mucho, esto de yo qué quería hacer de niño, cuáles eran mis sueños de niño. Y déjame decirte que yo siempre quise hacer lo que hago ahora, siempre me llamó la atención el periodismo, el investigar, el conocer gente, el conocer artistas. Entonces, siempre fue parte de mis sueños el hacer lo que estoy haciendo, lo que tengo haciendo desde hace 23 años. Yo tengo una peculiaridad, soy reportero desde que casi iba a cumplir los 15 años. Tuve la oportunidad de entrar a trabajar en los medios de comunicación, primero colaborando, obviamente, porque pues era una persona muy joven, pero se me brindó la oportunidad de encontrarme con este oficio y la verdad es que es un oficio maravilloso y gracias a Dios hoy hago lo que siempre soñé hacer. Hoy me desenvuelvo en lo que siempre soñé desenvolverme y ese es un privilegio de la vida. Por supuesto, mi querido Felipe Osuna. Oye, ¿quién fue tu padrino? ¿A qué me refiero? ¿A quién fue al primer artista que tuviste el gusto, el placer de entrevistar? Bueno, el primer artista que yo cubrí, pues es nada más y nada menos que la banda más importante de música sinaloense, de todo el género y de la música en general, que es la banda El Recodo. Sí. Tuve muy bueno, o sea, inicié con el pie derecho. Aquí había unos eventos muy importantes el lunes de carnaval, en donde se presentaba la banda El Recodo. Entonces, el primer evento que yo cubrí como reportero, como colaborador de un medio de comunicación, ya con esa encomienda, fue un baile de la banda El Recodo. Entonces, hasta la fecha lo recuerdo con mucho cariño porque ahí comencé. Y bueno, qué mejor que comenzar con esta institución de la música sinaloense,
Y bueno, se podría decir que ese fue el primer paso que di. Mira, aquí estoy, o sea que muy bien, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, ¿fue una entrevista que se vio en televisión o salió publicada en algún periódico? No, mira, yo comencé trabajando como reportero de prensa escrita Ajá, para un periódico que se llamaba aquí en Mazatlán Primera Hora. Era un periódico muy importante, un periódico que durante muchos años fue muy fuerte y a mí ahí se me dio la primera oportunidad de colaborar y se me abrió la puerta a un mundo maravilloso en el que me di cuenta al que pertenecía y al que siempre soñé pertenecer. Entonces, el haber comenzado ahí me abrió muchas puertas. El haber comenzado a cubrir una agrupación tan importante, la más importante de la música sinaloense, como es el Recodo, pues imagínate, un puberto de 15 años yendo a esos eventos apoteósicos, espectaculares, pues eso me formó definitivamente. Y después, en el periódico en el que yo trabajaba, no sé si recuerdes, que te asignaban tus fuentes, ¿no? sí. Estabas, por ejemplo, los de la nota local, pues había quien cubría la presidencia municipal, el gobernador del estado, los eventos de los pescadores. Entonces, a mí en espectáculos me asignaron cubrir todo lo que hiciera la banda del Recodo. Entonces comencé con el pie derecho y en grande, imagínate, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Oye, y por ejemplo, esos amigos que tienes desde niños y que de repente cuando uno platica, híjole, yo voy a ser doctor, oye, yo voy a ser, no sé, licenciado, o todo ese tipo de cosas. Esos amigos siguen estando cerca de ti y dándose cuenta que estás cumpliendo los sueños que desde niño tenías. Sí, fíjate que sí, gracias a Dios todavía algunos pocos, porque obviamente la gente pues toma su camino, uno trabajando también en medios de comunicación, a veces tiene que hacer a un lado muchas cosas, tanto Ujú, familiares como de los amigos, porque ahorita a lo mejor no, pero cuando yo comencé a trabajar en el periódico hace 23 años, yo durante, ¿qué te gusta? 5 o 6 años trabajé de domingo a domingo, como dice la canción, ¿no? sí. Y me encantaba, o sea, la verdad, ahora he hecho la vista atrás y digo, o sea, ¿cuánto tiempo trabajé sin parar, sin descanso? Pero me gusta tanto mi trabajo y entonces no es que ahora me guste menos, sino que ahora a lo mejor tengo otras prioridades, aunque sigue siendo muy importante mi trabajo, pero en aquella época a mí no me importaba trabajar de domingo a domingo y durante yo creo que fácil, unos 5 años, Ajá. trabajaba de domingo a domingo y encantado la vida. Entonces, haces a un lado muchas cosas, haces a un lado, pues los festejos familiares, los festejos de los amigos, por estar trabajando, pero te gusta tanto tu trabajo que lo disfrutas. Claro, por supuesto. ¿Te das cuenta, cada que haces una entrevista, cada que comentas algo que tiene que ver, bueno, principalmente con el medio artístico, el impacto que tienes? O sea, esa fuerza que tienes y a toda la gente que informas cuando tú comentas algo, cuando tú investigas algo o cuando tú entrevistas a alguien. Sí, claro, y obviamente ese impacto que tiene uno al hablar de tal o cual tema, pues lo tiene que obviamente siempre encauzar a lo positivo. Ahora, yo comencé a trabajar en una época que si tú quieres 23 años no son tantos años, pero entré a trabajar en una época que hoy ya no existe, en algo que prácticamente ya no existe. O sea, yo comencé a trabajar en el año 2001 y en Ajá, aquella época yo me acuerdo que hacer el periódico y trabajar en un periódico era una posición muy importante, tener la credencial del periódico era una cosa que te abría todas las puertas habidas y por haber. Ahora seguramente sigue siendo, pero con la llegada de las redes sociales, con la llegada de todo esto digital,
las cosas han cambiado de la tierra al cielo. Mira, yo por ejemplo recuerdo que en el año 2001, que no hace tanto, ya era el nuevo milenio, pero tan Sí, solo mandar un correo electrónico era todo un ritual, así porque es. te hablaban por teléfono, te voy a mandar una foto y tenías que borrar todo lo que tuvieras en ese correo. El correo tenía que estar limpio para que te mandaran una foto. Y la Ah, foto tardaba en llegar y la foto tardaba en descargarse. Y entonces si se había descargado bien, era todo mucho más lento. A mí, por ejemplo, me tocó todavía, te estoy hablando, no estoy hablando del siglo pasado, ya estoy hablando de este siglo. Me tocó, por ejemplo, que me mandaban los boletines por fax y te ajá, llegaban unos rollos de fax y entonces del fax tenías que ponerte a calificar lo que ibas a pasar a la información, a las notas. Y bueno, era un proceso realmente maravilloso. Me tocó vivir esa parte y ahora me toca vivir el hacer el periodismo desde las redes sociales y wow, ahora todo es súper inmediato. por supuesto. Oye, ¿qué te comentan tus papás de ver que estás cumpliendo tus sueños y de muy buena manera y que obviamente al ser una figura pública, seguramente a ellos, su gente cercana, les debe comentar cosas bien bonitas de su hijo? ¿Qué opinan tus papás? ¿Qué te dicen? Pues bien, mira, mis papás siempre han sido, bueno, mi mamá ya desafortunadamente no está en este plano, ya está en un lugar mejor ella, ¿verdad? Sí, Pero le tocó muchos años el verme, primero trabajar en los medios escritos, luego después me fui a trabajar a la televisión, trabajé 13 años y medio aquí en la tele, a nivel estado, a nivel región. Entonces, pues muy orgullosos, muy contentos, pero siempre han sido unos padres, y hablo en presente, digo, mi papá todavía, gracias a Dios, está con nosotros, muy permisivos en dejar hacer, ¿no? O sea, tú a tu rollo, tú a tus cosas, y tampoco es como que me hagan sentir especial por el hecho de tener una posición como figura pública o en los medios de comunicación. No, pero yo soy su hijo igual que todos los demás. por supuesto, por supuesto. ¿Había algún reportero que de niño admirabas? Y ya ves que luego uno de niño, por ejemplo, cuando admiras a un cantante y quieres ser cantante, dices, híjole, ¿cómo quisiera yo ser como él? Había alguien, digo, cada uno tenemos nuestra personalidad y nuestra manera de ser, pero había alguien que tú admirabas y que a lo mejor en este momento, pues tenías esa convivencia con ese que fue en algún momento un personaje que querías igualar. ¿Y tienes algún amigo así? A mí me gustaba mucho, a mí siempre me ha gustado mucho leer, hasta la fecha siempre estoy leyendo, pero siempre me gustaba leer los periódicos. Yo he aprendido a través de la imitación, a mi casa siempre llegaban los periódicos, entonces nos bebíamos los periódicos. Y yo recuerdo que yo leía mucho a un amigo muy querido que se llama Rolando Arenas, un periodista de espectáculos de aquí de Mazatlán, que es un tipazo. Y yo recuerdo que yo decía, yo me imaginaba cómo será Rolando Arenas. Y después tuve la oportunidad de ser, bueno, de ser hasta la fecha, de que ha sido mi amigo, de que hemos convivido mucho. Y ese también es un privilegio de la vida, el conocer a la gente que lees. Es como cuando tienes un escritor favorito, pero en el tema de los periodistas, que es lo que me estás preguntando, yo recuerdo que yo leía mucho el nombre de Rolando y decía, bueno, ¿cómo será? ¿Y cómo será? ¿Y cómo será? Después tuve la oportunidad de conocerlo, es un tipazo y bueno, a él. Y de gente a lo mejor periodistas que uno ve en las pantallas, que uno ve en la televisión, porque bueno, la televisión sigue siendo todavía hoy un referente muy importante, pues todos los que te imagines que después tuve la oportunidad de conocer, que después tuve la oportunidad de entrevistar y bueno, eso es algo maravilloso. Por supuesto. Oye, ¿y es esa primera vez que tuviste la oportunidad de estar en televisión entrevistando a alguien? ¿La recuerdas? ¿Cómo fue? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas con la adrenalina al 100? En caso de que estuvieras nervioso, alguien te aconsejó, mira, Felipe, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Cómo fue esa, Mira, esa primera vez en televisión?
para cuando yo llegué a hacer televisión aquí en Mazatlán, yo ya tenía como 9 años trabajando, bueno, como 8 años trabajando en medios de comunicación. Entonces, había hecho mucha prensa escrita y había hecho ya mucho radio, porque yo comencé a trabajar en el 2001 en los medios de comunicación escritos, finales de 2001. Y como a finales del 2002 me llamaron para hacer programa de radio, hacía yo programas de radio en la mañana en donde comentábamos todo lo de las notas de los periódicos y polemizábamos y todo. Entonces, cuando yo llego a hacer la televisión, yo ya tenía un poco de experiencia en el tema de estar delante de un micrófono, no delante de una cámara, pero ya tenía la noción. Ahora, yo no estudié comunicación, ¿eh? Yo soy completamente empírico, aprendí el oficio sobre la marcha, tuve grandes maestros, porque pues soy reportero desde que tengo 14 años, iba a cumplir 15, entonces, y aparte nunca me ha encantado el salón de clases como tal y estar ahí encerrado, la verdad nunca he sido bueno para eso, pero soy muy receptivo y aprendo haciendo. Ajá, por Entonces, supuesto. cuando llego a la televisión, yo ya traía cierta noción de lo que era estar al aire. Si tú quieres en la radio, que es completamente diferente hacer radio a hacer televisión, pero cuando llego a la tele, hago la tele y me quedo en la televisión y obviamente tengo que aprender muchas cosas porque bueno, en la televisión tienes que cuidar un poquito más la modulación de tu voz porque el micrófono lo tienes aquí y aparte yo hablo gritando, entonces tengo que modular un poquito más la voz, pero cuando me siento a hacer ya la tele en el año 2009 más o menos, yo ya traía de alguna manera cierta escuela. Por supuesto. Oye, pero ya, por ejemplo, saliendo en televisión, te empiezan a reconocer más cuando andas en la calle, cuando vas a algún restaurante y todo. Y la Sí, respuesta de por la gente, supuesto, claro. indudablemente, es, te piden una foto, te piden un autógrafo. ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre, mi querido Felipe Osuna? Bueno, cuando yo entré a trabajar a la televisión, que ya tenía muchos años siendo reportero, me pasaba algo muy curioso que la gente me decía, oiga, ¿y usted qué hacía antes? O sea, ¿dónde estaba? Ajá. Y yo, pues yo era reportero del periódico y hacía programas de radio y estaba en los programas de la mañana y tenía noticieros de espectáculos en la radio. Entonces, la tele finalmente te masifica. Aquí en Mazatlán la gente ve mucho la tele. Hace 13 años atrás, 14 años atrás que yo comencé a hacer la televisión aquí en Mazatlán, se veía mucho más. En este momento se sigue viendo, pero obviamente los teléfonos, las tablets, las aplicaciones, el streaming, sí ha quitado Ujú. un poco de que la gente se siente a ver la televisión, pero la tele se sigue viendo, ¿eh? Y Por los supuesto. medios de comunicación tradicionales como los conocemos van a evolucionar, pero no van a desaparecer. Ojo ahí, ¿no? El hecho de sentarnos a platicar con alguien, de hacer una entrevista, a la gente le sigue gustando. A lo mejor la haremos ahora, por ejemplo, yo en este momento, el periodismo que hago es un periodismo meramente digital y en las redes sociales, pero vengo de la Ajá. televisión. Por supuesto, y se nota por la calidad con la que lo haces. Bueno, la calidad ya la tienes y la vas a Muchas mostrar gracias. en donde estés, televisión, donde sea, en una llamada telefónica, como sea, pero indudablemente traes esa formación y fíjate lo que son las cosas. Yo no dudo, obviamente, no voy a fomentar que la gente no estudie, pero hay casos tan especiales como el tuyo que pareciera que sí estudiaste y lo llevas a cabo de una gran forma. He visto algunas entrevistas y bueno, en especial hace poquito tuve el gusto de ver la de Yuridia Espinosa, que hasta fue doble la entrevista y las dos tuvieron Sí, mucho éxito, papacito. O sea, muy bien, oye, muy bien. mira, por ejemplo, aquí esa es una cosa que tienen las redes sociales, que de repente habrá cosas que no salgan súper bien. Por ejemplo, en el caso de Yuridia, hicimos una entrevista, se oyó padrísimo el audio durante el en vivo, pero luego cuando terminamos de hacer la entrevista, desapareció el buen audio y luego se oía en peditos. Le hablé y le dije, amiga, yo no puedo tener
una entrevista donde no se oiga el entrevistado, ¿no? Entonces vamos a repetir la entrevista y repetimos la entrevista y bueno, la verdad es que quedaron maravillosas las dos entrevistas. Ahora, ojo, yo sí iba a estudiar la carrera, a pesar de que ya tenía, cuando entré, quise entrar a la universidad, ya tenía muchos años de práctica, yo quería estudiar la carrera de comunicación, solamente que cuando eso pasó, a mí me cambiaron, yo era editor de espectáculos y a mí me cambiaron, yo trabajaba por las mañanas, iba a estudiar por la noche y en ese inter que me inscribo a la carrera, sin que no era algo que yo soñara con hacer, lo tengo que decir y tengo que ser muy sincero con eso, pero dije, bueno, voy a estudiar la carrera para tener el papelito. Entonces, cuando me inscribo yo en el turno de la noche a estudiar lo que iba a ser la carrera, a mí me cambian de ser editor de espectáculos, me cambian a ser reportero de la fuente policíaca. Entonces, ya me había inscrito yo en la noche, entonces nada más, pues ya no pude porque también necesitaba trabajar. Todos necesitamos trabajar, ojo, estamos hechos en la cultura del esfuerzo y si no trabajamos, pues no comemos, ¿verdad? Es correcto, sí. Entonces Sí, sí intenté hacer la carrera, luego me di cuenta que lo mío no era el aula y ya no le estudié, muy mal, pero bueno, así es esto, ¿qué le vamos a hacer? No, y eres sincero y dices que no lo estudiaste, pero si hubieras dicho que lo estudiaste, que te recibiste con mención honorífica, igual te lo creo, o sea, porque no, es que de verdad, o sea, no lo necesitas, ¿no? Ahora, es ese tipo de situaciones de las fallas de repente del audio y todo, si vieras en este programa las cosas que nos han pasado, o sea, nos ha sonado la campana de la basura cuando estamos grabando, o sea, que no lo puedo Ay, los evitar. perros que están aquí atrás de mi departamento que están ahorita ladrando. Sí, o sea, pasa de todo, pero es parte de Oye, esto. yo cuando tenía el programa de tele, una vez fue una escritora a hacer un programa en el estudio, microfoneada, con luz, las luces maravillosas. Hicimos el programa quedó divino. La escritora citó a gente en su casa para ver el programa y al programa no se le grabó el audio. No sabes, ha sido una de las vergüenzas más grandes. Obviamente le tuve que llamar al escritor y dije, oye, esto fue un error, no sé por qué pasó, pero te Claro, vuelvo a hacer la entrevista tal cual. Y le claro, volví a hacer la entrevista y bueno, enmendamos el error. Pero son cosas que pasan, ¿no? por supuesto, es parte de la vida, mi querido Felipe Osuna. Oye, has entrevistado a muchísimas figuras, yo lo sé, pero no sé, dime tal vez 3 entrevistas que te hayan impresionado más, que te hayan dejado, yo sé que, digo, 3, me vas a decir, pues dime 100 y de todas maneras nos vamos a quedar cortos, pero vamos a dejarlo en 3 nada más, por cuestión de tiempo. 3 entrevistas que te Bueno, hayan impresionado, así de artistas que digas, wow, o sea, es lo máximo, incluso que haya superado las expectativas que tú tenías antes de realizar esa entrevista. entrevisté, bueno, una de ellas es el motivador Nick Vujicic, no sé si lo conozcas, esta persona del Circo de las Mariposas, que es una Ajá, persona que es motivador, él no tiene extremidades, no tiene brazos, no tiene piernas, y él se sí, dedica a motivar a la gente y hace giras por todo el mundo, estuvo en Mazatlán hace algunos años, va a ser 10 años que hice esa entrevista, y la hice en un momento muy difícil de mi vida. Acababa yo de sepultar a mi mamá esa semana y me hablaron de la televisión y me dijeron, oye, hay una entrevista con este señor, con Nick Vujicic, pero si la quieres hacer, hazla, si no, no pasa nada, porque fue esa semana, ¿no? Que había sí, pasado lo del fallecimiento de mi mamá. Y les dije, no, yo voy y la hago. O sea, yo lo que necesitaba era trabajar porque el trabajo te sana y te ayuda a sacarte de todas estas pesares que tiene la vida. Entonces, sí. fui, hice la entrevista, me marcó mucho por el momento en el que yo estaba viviendo, pero me marcó mucho también por ver la fortaleza que tiene este hombre. Después él tiene otras opiniones que yo no comparto, pero bueno, no le quito lo que me impactó en este momento Nick Vujicic. Recuerdo
que llego a la entrevista. Yo no soy una persona que habla inglés, lo entenderé, lo hablaré muy poco, lo más básico, pero no hablo inglés. Cuando llego, me cambian la pichada y me dice la gente que venía de staff con Nick Vujicic, me dijeron, oye, el traductor es solo para él, o sea, el traductor le va a traducir a él, pero el traductor no te va a traducir las respuestas que te dé Nick Vujicic. O sea, tú a ver cómo le haces. Pude haber Ajá. dicho gracias, con permiso, ya me voy, ¿verdad? Porque Sí. pues me iba a contestar en un inglés muy fluido que yo no iba a entender. Les dije, no hay problema, que le traduzcan mis preguntas y ya, y sí, el traductor estaba ahí, pero yo preguntaba, le hacía el traductor, su traductor, la pregunta en inglés y él me contestaba en inglés. ¿Cómo fue? ¿Cómo le hice? No sé. Hicimos una súper entrevista, aquí está también en YouTube. Entendí gran parte de lo que me decía, pudo ser una conversación muy fluida y nunca se me va a olvidar que cuando llegas a verlo, él ajeno a estas cosas de tú no tienes traductor, él te pide que le des un abrazo y Okay. tiene una energía muy padre, lo digo. Tiene otras opiniones en contra de la comunidad LGBT que yo no comparto, pero esa parte no me quita lo que en ese momento me impactó. Así ¿Qué es. otra entrevista pudieras? Por ejemplo, cuando entrevistábamos a Vicente Fernández, que era un tipazo Vicente, de los Sí. más grandes. Bueno, no te vayas muy lejos, pues tu papá, que fue gran amigo No, muchas mío, gracias. la verdad, Muchas... de Ferrusquilla era tipazo y era un hombre que te recibía en tu casa, en su casa, y te ofrecía y te daba las entrevistas de muchas horas. Yo lo entrevisté muchísimas veces. Aquí en Mazatlán le hicimos muchos homenajes. Y entonces era muy cercano también tu papá. Me acuerdo que nos mandaba cartas después de que le Ajá. publicábamos una entrevista o que le publicábamos, que lo veíamos. Él escribía cartas de puño y letra y te las mandaba a la Ajá. redacción. Yo por ahí debo de tener, en ese vasto archivo, debo de tener 3, 4 cartas que me mandó Ferrusquilla y era un tipazo, ¿no? Entonces, Claro, las grandes experiencias son con los grandes realmente, ¿no? por Y así te supuesto. puedo decir mucha gente más que el ser reportero me ha regalado la oportunidad de conocer y de convivir y de tener una relación cercana. Es correcto. Pues ya te molestaré cuando encuentres alguna de las cartas, que me hagas favor de tomarle una foto, mandármela para que yo la imprima y cuando hagamos un homenaje para mi papá, pues no nada más sea musical y no nada más se pongan algunas imágenes de sus películas, sino que también haya una exposición fotográfica con escenas de él en películas y Mira, con tengo ese situaciones tan bonitas archivo en como la esa. casa de mis papás, yo ya no vivo ahí. Te prometo que voy a buscar, son tantas cosas, te prometo que voy a buscar, no sé si la encuentres, si la encuentro, te regalo la carta para que la tengas, Muchas gracias. y porque te pertenece más a ti que a mí, yo ya tuve Muchas gracias. la carta, esas cartas, la verdad es que no sé dónde están, pero seguramente si las encuentro te regalo una. Ah, me parece perfecto y Las me dará buscaré. muchísimo gusto además, porque pues imagínate una carta dedicada o dirigida ¿Sabes? para una persona que yo admiro como tú, que te aprecio y que además eres un tipazo, pues va a tener un valor bien importante para mí, porque no Yo es nada más que le escribió a estuve, mi papá, sino para quién iba dirigida. yo estuve el día que falleció tu papá en el hospital Sí, haciendo guardia, porque bueno, nos avisaron que estaba malito, que había tenido un serio problema de salud. Entonces estuve en el hospital, en la Clínica del Mar, ahí afuera de donde estaba él en su habitación. Y bueno, el pronóstico ya no era bueno. Estaba por ahí la señora que estaba con él siempre, Piedad. No, Piedad, ujú, Piedad, Piedad, ahí estaba Piedad. Entonces ahí estuvimos como hasta las 3, 4 de la mañana. Eso ha de haber pasado en horas de la madrugada, que él se fue. Y bueno, pues era información y había que estar, ¿no? Al pendiente de lo que pasaba. Y era un hombre tan querido y lo sentíamos tan nuestro que los gracias. reporteros, no era el único reportero, había creo que otro reportero y otro fotógrafo,
ahí que sentíamos que estábamos acompañando a un amigo más que estar, obviamente, a la expectativa de una noticia que se iba a dar, ¿no? Entonces, lo recuerdo con mucho cariño a tu papá, porque siempre fue un tipazo y un gran amigo, no nada más mío, de muchísima gente en Mazatlán. Dejó una estela de cariño impresionante. Muchas gracias, querido Felipe Osuna. Oye, te quiero preguntar, ahorita que me comentabas que hay entrevistas tuyas en YouTube, recomiéndanos tu canal, por favor, para que Bueno, la gente podamos acudir a la página o a las páginas, por si también es en YouTube, en Facebook, en donde esté la información y las entrevistas de mi amigo Felipe Osuna. Quiero que nos digas dónde para que lo podamos ver. tengo años con mi canal de YouTube, donde tengo muchas entrevistas que he hecho a lo largo de estos años. No están todas, obviamente, imposible, ¿no? Pero me pueden buscar en YouTube Felipe Osuna, así tal cual. Felipe Osuna con S, así. Felipe Osuna me buscan y ahí tengo mi canal de YouTube. Me pueden seguir en mi fanpage, Felipe Osuna en el Facebook. Ahí me pueden buscar inmediatamente. También ahí estoy subiendo mucho contenido. En Instagram, Felipe Osuna. En Twitter, Felipe Osuna. Por todos lados, Felipe Osuna, para que busquen todos estos materiales. Hay muchas cosas que están arriba. Hay otras que tengo que comenzar a subir. De hecho, ayer precisamente estaba revisando el iPad y me encontré una entrevista con Julio César Chávez, nuestro Okay. máximo campeón, que no va a haber Claro. otro como él. Digo, yo lo admiro y lo quiero. Y se la subí al Facebook. Todo el mundo me dice, ¿por qué no estás en YouTube? ¿Por qué no estás en YouTube? Sí estoy en YouTube. Lo que pasa es que la gente ahorita quiere consumir otros contenidos. Y bueno, pero ahí están. Dijera mi mamá, como cosa perdida. Es correcto. Yo de acuerdo contigo en todo lo que comentas, incluyendo lo de el gran campeón mexicano Julio César Chávez, que El siempre, único, el original, el inigualable, bueno, aparte de sí, sinaloense. por No, supuesto, maravilloso. por supuesto. Y creo que es mi único seguidor en Twitter, o sea que eso es como para que lo creas. Ah, bueno, mira, mejor Sí, todavía. es Sí. correcto. Oye, Felipe, quiero preguntarte, ¿hay un día en específico donde tú subes tus entrevistas o no sé, podrías mañana encontrar a alguien que te parezca interesante entrevistar y mañana subes la entrevista? ¿Cómo te manejas en ese aspecto también para poder estar pendientes de tu Bueno, trabajo? en lo que son la fanpage, en lo que es el tema de Facebook, es constante. Ahí lo que vaya saliendo, lo que vaya habiendo, se va subiendo, ¿no? Ok, En el tema de YouTube, tengo también un podcast en donde grabo entrevistas con diferentes personas y lo voy subiendo. Ese se sube los jueves. Los ok, jueves hay, ya voy a comenzar la nueva temporada. También voy a comenzar con ahí. Es que mira, en mi página de YouTube tengo de todo un poquito, tengo cosas de mis viajes. Por ejemplo, ahorita voy a comenzar una serie porque en abril me fui a Tailandia, entonces voy a comenzar a subir todo lo del viaje de Tailandia. Nada más que dije, voy a esperarme, quiero dejar descansar un poquito a la gente porque me pasé un mes en Tailandia subiendo quién sabe qué tantas publicaciones de Tailandia. No, dije, mejor, porque se viaja 3 veces, cuando se planea, cuando haces el viaje y cuando se recuerda. Entonces me quiero claro. volver a ir de viaje ahora que comience a hacer la edición de los videos y comience a ponérselos. Pero generalmente es un video, va a ser un video por semana. Perfecto. Sí, para estar atentos y, por ejemplo, también invitar a la gente a que te siga en tu página de Facebook, que le den like, ¿no? Y En que les llegue todo, toda la mira, todo está información. conectado. Si me sigues en Instagram, ahí están todos mis links de las otras redes y viceversa. Si me sigues en Facebook, ahí está todo. O sea, todo está conectado, todo va unido. Lo único que sí subo, o sea, subo tanto a Facebook como a YouTube porque también es bien rara la gente. Todo el mundo me dice, tu canal. Y yo, güey, tengo 10 años con el canal. Vayan y Sí, suscríbanse. Pero claro, bueno, así es esto, mira, lo importante es no dejar de hacer, ¿no? Ahorita las redes sociales están, por ejemplo, yo que hago periodismo, que hago entrevistas, me doy cuenta que en las redes sociales se consume
de repente mucho desmadre, la gente quiere ver a las personas a lo mejor haciendo otras cosas, pero no por eso uno tiene que dejar de hacer lo que hace y cómo lo hace. Es correcto, es correcto. Pues prácticamente ya para cerrar la entrevista, mi querido Felipe Osuna, ¿qué proyectos tienes? Ya ahorita nos dijiste lo que vas a subir del viaje, pero algunos otros proyectos que tengas para lo que queda de este año 2023, Ay, no, algo que pues nos hay puedas muchos compartir. proyectos. Ahí vienen dos, tres cosas. Todavía no puedo decir porque se están cocinando. Sí, Ahorita, por lo pronto, estar alimentando las redes sociales constantemente, estar ahí haciendo las entrevistas. Eso ahora sí que es proyecto constante. Ahorita sí, viene, bueno, subir todo lo del viaje de Tailandia, que ya vamos a comenzar. Seguir con las entrevistas. Ahora sí que lo que vaya cayendo, ¿verdad? sí, En cuanto a las entrevistas, uno como reportero, como entrevistador, pues tiene que estar ahora sí que al pendiente y haciendo, de repente hay gente que dice, oye, hazme una entrevista. Y bueno, uno tiene que obviamente hacer esto porque es a lo que uno se dedica aparte, claro, ¿no? por Y supuesto. bueno, muchas cosas. Sí hay cositas. Ahorita se están cocinando dos, tres proyectos que la verdad, hasta que ya estén, ahora sí que más vale pájaro en mano, ¿verdad? Claro, claro. Y ahí estamos. Y trabajando y no dejar de soñar y no dejar de tener una buena actitud. Esto es así. Yo creo que los medios de comunicación ahora nos dan la oportunidad de poder hacer reportajes, de poder hacer periodismo desde cualquier lugar en el que te encuentres y eso es lo importante, ¿no? Entonces seguramente vamos a seguirnos viendo, seguramente vamos a tener unos proyectazos que vienen por ahí, primeramente Dios, y bueno, Sí. pues a esperar y a seguir trabajando, amigo. Muchísimas gracias. No sabes qué gusto me da que hayas estado con nosotros, mi querido Felipe Osuna. Tu carisma, tu calidad, tu actitud es algo que te distingue y son cosas que no se compran. Está muy dicho eso, pero es real. No se compran en la farmacia, se tienen o no se tienen. Y tú te formaste en primer lugar y por eso lo tienes, mi querido Felipe Osuna. Es un Ay, muchas privilegio gracias. estar aquí contigo y conocer tu historia. Te agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy. Te voy a pedir que ahorita que despida el programa no te me desconectes todavía ahí, te quiero robar un minuto más, pero mil gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, te agradezco a ti y a todo tu equipo, le agradezco mucho a la gente que se interesa en hacerme una entrevista. Te digo, los reporteros no estamos muy acostumbrados a que nos entrevisten porque no somos, el antiguo manual decía que uno como reportero no debe de ser protagonista. No, que uno, fíjate, los manuales de antes, por ejemplo, cuando trabajabas en el periódico decías, el reportero no es el protagonista, el reportero no debe de ser protagonista. Esto ha cambiado con el tema de las redes sociales, en donde uno también Ah, se convierte de pronto en el protagonista, como por ejemplo esta entrevista que te agradezco profundamente. Estoy a no, tus contrario. órdenes para seguir haciendo colaboraciones. Te espero en Mazatlán, que también es tu tierra. Muchas gracias, claro que sí. Tenemos que armar algo junto a la estatua de mi papá. Perfecto, me parece maravilloso. Oye, mil gracias por todo, gracias por tus palabras. Este programa me ha permitido cosas maravillosas, pero una de esas es poder tener a gente que tuvo esa cercanía, que quiso a mi papá y que tuvo una enorme convivencia con él. Y de verdad, estoy emocionado y feliz de haberte tenido el día de hoy, mi querido Felipe Osuna. Yo Mil gracias. encantado, estoy a tus órdenes y pues aquí seguimos. Hay que tomar, voy a tomar un screenshot, a ver, no te muevas. Claro, A ver, uno más. sí. ¿Eh? Listo, ahí está, para Nomás qué ponerlas guapos en Instagram. salimos, papacitos. Parecemos como artistas de cine en este momento. Hay ¿Eh? más o menos. Ay, salimos bien. Un Felipe, te mando un beso. gran abrazo. Igualmente, papacito, qué gusto tenerte aquí. Mil gracias por todo y te pido, por favor, no te desconectes y saludos a todos los amigos de Mazatlán, mi segunda tierra. Un saludo a todos por allá, a tu papá, por supuesto, compañeros de trabajo, a todo el mundo que esté cercano a ti. Les deseamos todo lo mejor siempre. Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto y bueno, pues yo me despido, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si les gusta el video, compártanlo para que más gente conozca tu historia conmigo, con Ferrusquilla Jr. y estas grandes historias que estamos presentando. Me despido, nos vemos dentro de 15 días, ya pronto cumpliremos 2 años y les agradezco mucho el apoyo. A nombre de toda la gente maravillosa de Acrópolis Multimedios, les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Bye, bye. Siempre amigo de quien lo